¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Poder 360, bienvenidos a Casa de la NCA otro rato más. Ya sabéis, esta mañana hablábamos del NIT. Hoy, ahora, en estos momentos, vamos a hablar del CBC, el College Basketball Crown, ¿no? Que coronaba al campeón de la Fox, de este torneo que se ha inventado la Fox. Bastante raro, la verdad, con bastantes aristas, con bastantes asteriscos y con bastantes cosas de las que hablar, de por desgracia, fuera de la pista, más que de por el nivel que se ha visto en el torneo, ¿vale? Los que se piensen que no hemos sacado contenido de la final de anoche, tranquilos, no pasa nada, como decíamos esta mañana. Mañana miércoles sacaremos un resumen de lo que ha sido esa gran final con los análisis de los contertulios habituales. Tendremos a David, ya sabéis que David ha seguido mandando vídeos desde allí, desde San Antonio y demás. Mañana hablaremos de la final, pero hoy quería hablaros de esto, ya que esta mañana hemos hablado del NIT, que evidentemente sí que fue un torneo interesante. El Crown, pues, ha dejado que desear por el nivel de juego, sobre todo, y por el nivel de resultados, porque sí que es cierto que, a ver, cuando hicimos la previa con Jairo, ya lo decíamos, ¿no? Voy a poner el bracket, a ver si me sale el bracket. Aquí lo tenemos. Viendo el bracket, ¿no? El nivel del bracket, equipos como Balder, equipos como George Washington, equipos como Arizona State, como Washington State, que ha tenido el año que esperábamos, de Paul, sobre todo, que quién se pensaba que de Paul iba a jugar postemporada, Oregon State, la peor Colorado de los últimos años, Tulane, eran equipos que sinceramente, o sea, estaban aquí porque la Fox tiene contrato de televisión con sus conferencias y les ha invitado de relleno para jugar este torneo. Bueno, al final, lo veis ahí, el campeón ha sido Nebraska. Realmente el único equipo de nivel para jugar esto era Boise State, que fue el equipo de Álvaro Cárdenas, el equipo que se le robó pisar el Mandes. El resto de equipos eran equipos que no jugaron en postemporada y con razón. Pero bueno, el Fox inventó este torneo y los puso en liza, ¿no? Además, un torneo bastante raro, ¿no? Porque empezó, como veis ahí, los partidos de la izquierda, la primera ronda de la parte de la izquierda del cuadro empezaron el 31 de marzo, lunes, la semana de la Final Four. Luego los cuartos de final se jugaron el 2 y el 3. Las semifinales el sábado, que encima se demoraron, y el final del UCF Villanova coincidió con el Florida Over, o sea, con lo cual una majadería por parte de la Fox, y la final el domingo, la cual pues no mucha gente jugándose la final femenina, pues, evidentemente vería este torneo, porque sinceramente entre ver una final femenina entre Yukon o South Carolina o un Nebraska UCF masculino, lo siento, pero el partido del baloncesto femenino era 1000 veces mejor que esto. Dicho esto, vamos a comentar esto porque creo que el torneo ha dejado cosas interesantes para bien y luego otras cosas que sinceramente pues para mal. Lo hablaba esta mañana en el torneo del NIT. Para mí, que todos estos equipos de flojo nivel estén aquí han hecho que el NIT haya sido mucho más fuerte, ¿no? Porque si al final en el NIT hubiéramos metido a Cincinnati, a Butler, a Utah, a Nebraska, a Villanova, pues evidentemente habrían llegado lejos, probablemente habrían llegado lejos en el NIT, pero nos habrían privado de esa Final Four mágica que tuvimos en el NIT. Aquí, pues bueno, el primer día se jugaron la primera ronda, los partidos del cuadro del jueves. Poca historia en el primer partido, fue el Judah Balder, que sí que estuvo entretenido, pero luego Boise State pasó por encima de George Washington, Nebraska pasó por encima de una Arizona State, que cuando se jugó ese partido ya tenía 3 transfers. Creo que eran 3 transfers que se habían ido y un par que habían vuelto, o sea, medio equipo estaba fuera ya, y luego Georgetown le ganó, no sé si decir in extremis, pero bueno, le ganó por pocos puntos a la Washington State de Pedro García Rosado con un partidazo de Malik Mack, por cierto, eso sí, 37 puntos para doblegar al equipo de Pedro García Rosado. El martes en primera ronda, pues bueno, Cincinnati pasó por encima de DePaul, sinceramente, DePaul jugando postemporada. O sea, hito histórico de Chris Holman, ¿no? Que en su primera temporada mete a DePaul en postemporada, pero a ver, sinceramente, señores. DePaul con un récord de 14-20, 14-19 cuando jugaba ese partido. Pues hombre, es un poco de chiste, ¿no? Que DePaul esté jugando postemporada. Luego UCF, que es un equipo que ahora luego hablaremos, ¿no? Porque yo creo que los dos equipos finalistas son dos equipos que
se juegan cosas de cara al año que viene en este torneo y les han aprovechado. UCF le ganó a Oregon State también de milagro, por un punto, con un muy buen partido de Oregon State que plantó cara en todo momento. Y luego Villanova pasó por encima de una Colorado que estaba pensando más en otras cosas, sinceramente, que en este torneo. Una Villanova con Mike Nardin en el banquillo y Kevin Willard desde la grada ya viendo el que va a ser su nuevo equipo. Y en el último partido de esa primera ronda, pues evidentemente USC, sin ser la USC que esperábamos, pasó por encima de una Tulane que he visto que, pese a este estropicio en el torneo, vuelven sus 4 máximos anotadores para el año que viene. Un equipo que ha estado tercero, cuarto, perdón, tercero, cuarto y quinto como mucho en la American este año. Cuidado con ese equipo el año que viene, veremos a ver, tienen que empezar muchas cosas, pero bueno, que una vez Mayor le mantenga sus 4 mejores jugadores es un éxito del entrenador Ron Hunter sin ninguna duda. En los cuartos de final, pues bueno, Boise State le ganó en un muy buen partido a Balder, sinceramente, donde Boise State en ataque fue tremendo, o sea, que Boise State meta 100 puntos es algo que pocas veces se verá. Tremendo partido en ataque de los Broncos, un partidazo de Álvaro Cárdenas, o sea, el nivel de Álvaro Cárdenas ha estado por encima de toda la temporada, sinceramente. O sea, Álvaro ha jugado muy bien, pero es que en este torneo sí ha salido literalmente, sabía que eran sus últimos minutos de NCAA y los ha aprovechado tremendamente, lanzando muy bien, muy buenas decisiones, anotando, tirando del carro, dirigiendo, o sea, chapó por la temporada de Álvaro Cárdenas en Boise State y una pena que perdieran en esa semifinal ante Nebraska. Boise State le ganó a Balder en esos cuartos de final y Nebraska, no sé si decir que pasó por encima, pero sí que ganó con contundencia a Georgetown, que sinceramente está, está para lo que está y que veremos el año que viene ya el tercero de su coach, ¿no? Su flamante coach que vino, ¿no? Con la victoria de Providence, de que luego ha tenido mil historias fuera de la cancha, ya sabéis, que se ha hablado muchísimo del banquillo de Georgetown y sí, lo voy a decir, Ed Cooley fuera de las pistas más que dentro de ellas. Bueno, pues veremos el tercer año de Josh Cooley. De momento este no ha estado mal, pero bueno, han faltado cosas. Dicho esto, Nebraska le ganó a Georgetown con un partidazo tremendo de Bryce Williams, que es un jugador que me imagino que probará G-League y demás, pero que es un tipo que yo creo que en Europa puede hacer un temporadón. Tanto él, Bryce Williams, como Juwon Gary. Creo que ya acaban año, acaba el ciclo. Voy a mirarlo en la pantalla, no estoy seguro, pero yo juraría que sí, que estos llevan ya toda la vida aquí en la NCAA y que son dos tipos que de cara a Europa perfectamente podrían encontrar un sitio. Sí, Bryce Williams acaba y Juwon Gary también. Dos jugadores veteranos, muy veteranos, que tiraron del carro de una Nebraska que sinceramente a mí me ha convencido muchísimo en este torneo. Evidentemente Fred Hoiberg otro año más sigue ahí en Nebraska y sigue reflotando un programa de baloncesto que está totalmente muerto, que, por cierto, con Dylan Rayola, el quarterback estrella que juega en Nebraska de fútbol americano, en la pista de Las Vegas viendo la final, viendo el torneo, pues ahí estaba el equipo de Nebraska, que por cierto Nebraska se lleva $1 millón para pagar NIL a jugadores, el que veremos si Fred Hoiberg empieza a fichar jugadores en el portal, cosa que le hizo grande cuando estaba en Iowa State. O sea, en Iowa State Fred Hoiberg se hace famoso consiguiendo jugadores del Transfer Portal cuando nadie hablaba del Transfer Portal. O sea, que cuidado con Fred Hoiberg y con Nebraska. Dicho esto, que me enrollo, en la segunda ronda, de la parte del cuadro de la derecha, UCF le ganó a Cincinnati, una Cincinnati de Wes Miller, que ha sido otro año más un fracaso. Una UCF que desde luego hablaremos del equipo de Johnny Dawkins, pero creo que para mí ha jugado por encima de sus posibilidades. Otro año más. Buen año de Johnny Dawkins, estando en la Big 12, manteniéndose ahí. Y luego en uno de los partidos, iba a decir de los mejores, no por el marcador, pero por lo menos sí por que estuvo muy ajustado y demás.
Villanova le ganó 60-59 a USC en un partido malísimo donde no hubo banquillos, o sea, los jugadores de banquillo prácticamente no aportaron nada, y donde Eric Dixon acababa su ciclo en Villanova como máximo anotador histórico de Villanova por delante de grandes leyendas. Ya sabéis que ese quinto año famoso por el COVID pues ha hecho que algunos que otros récords históricos se rompan porque se ha jugado un año más, pero realmente esos récords pues es una pena que acaben pues a la labor. Y en USC pues Saint Thomas tuvo el día por fin, tuvo un buen partido, pero no fue suficiente para ganar. Ahora Villanova, que yo creo que pese a caer en semifinales, ahora hablaremos de ese partido, del sábado famoso que coincidió, se fue a la prórroga y coincidió con el Over Florida. Creo que Villanova es un equipo que sale reforzado también de este torneo. Vamos a ver lo que se queda y lo que consigue Kevin Wheeler mantener de este equipo. Pero, claro, es un equipo que desde luego Villanova parecía que venía aquí de paseo y desde luego que ganó 2 partidos, se plantó en semifinales sin entrenador, con el entrenador nuevo en la grada y desde luego que dejó muy buenas sensaciones. Y nos pasamos ya a la Final Four. La Final Four la jugaban Nebraska, Boise State, UCF y Villanova. 4 equipos que podríamos decir favoritos, ¿no? Pero yo creo que Boise State y Nebraska eran favoritos en su región. En la otra región, pues no había favoritos claros realmente. Quizás Villanova podría ser uno, USC podría ser otro. Cincinnati a mí no me acababa de convencer para ser favorito. Entonces, bueno, llegaron UCF y Villanova. Y en la primera semifinal, que se juega además a las 7 de la tarde, la española, a las 7, no recuerdo nada, muy buena hora, vimos el último partido de Álvaro Cárdenas en la NCAA. Y por desgracia, contra George Washington había jugado bien, contra Butler jugó superlativo, contra Nebraska pues se fue con un 2 de 8 en tiro de campo, 9 asistencias, eso sí. Y sucumbió Boise State, que ya sabéis que siempre ha necesitado de un gran Tyson Degenhart y un gran Álvaro Cárdenas para ganar partidos, pese a que Pearson Carmichael y Andrew Meadow sí tuvieron el día en el tiro, sucumbieron ante Nebraska, en la cual Juwan Gary dominó por dentro 21-9, metió 14 puntos de Bryce Williams, 10 de Sam Hoiber, el hijo de Fred Hoiber, que ha jugado el torneo de titular, y desde luego que Nebraska se hacía fuerte ante la Boise State, que le costó muchísimo, muchas pérdidas, sucumbió sobre todo en el rebote, pero le costó mucho el rebote, lo dominó Nebraska, y la verdad que no sé si decir que estuvo mejor, ¿no? La verdad que fue un partido muy parejo, yo lo he visto y no me parece tampoco muy tan superior como el resultado dice Nebraska, pero lo acabó ganando el equipo del alcalde y jugaría, se ganaba el puesto para jugar por el $1.000.000 en Deal y por el puesto para jugar la final ante un equipo que todo apuntaba a que Villanova, sin entrenador, podía llegar y ganar este torneo, sin ninguna duda, pero sucumbió en la prórroga ante una tremenda UCF que sinceramente que UCF meta 104 puntos en un partido, 42 puntos de Darius Johnson, por cierto, 17 de 20 en tiros libres, pues a lo mejor hace pensar que la defensa de Villanova fue la que fue, ¿no? 18 puntos de Jordan Ivy Carey desde banquillo, 13 puntos de Dior Johnson, el base 5 estrellas, ex-Pittsburgh, acabó en el correccional, volvió, UCF lo volvió a hacer jugador de baloncesto, metiendo 13 puntos, 12 puntos para Tyler Hendricks, 13 para Daran Coleman, o sea, mucha anotación en un partido que la verdad que fue muy movido, un partido de muchos tiros, muchos puntos, mucha anotación, divertido, pero que coincidió el final con el inicio del Auburn Florida. Y la verdad que no se supo entender cómo la Fox no supo parar esto, porque al final este partido empezaba a la 1 p.m. de la hora del Pacífico, pero un par de horas después se jugaba la Final Four. O sea, al final, pues tú los pones los partidos el viernes, las semifinales y la final el domingo. O sea, nunca puedes poner el mismo día de la Final Four, sinceramente, un partido que juegue 3 horas antes, porque nadie lo va a ver principalmente y porque esto se transmitía en el canal generalista Fox, o sea, no es ni el Fox Sports. O sea que veremos a ver. Y ayer, el domingo por la tarde, a la misma hora que el torneo femenino, se jugaba la final. Llegaban Nebraska y UCF.
Nebraska, lo que hemos dicho, se va Bryce Williams, se va Sam Hoiberg, se va Juwon Gary, pero el turco Berkebuy Tuchel, Conor Jan, que hizo un partidazo en la final, son jugadores que tienen que volver el año que viene, en teoría, y tienen que hacer equipo. Y desde luego que Nebraska ha conseguido que este torneo les sirva para hacer piña, para que esos jugadores que tienen que seguir sigan siendo y se sienten importantes de cara al año que viene. Y UCF un poco lo mismo, ¿no? Vamos a ver UCF con el pivot Mustafa Tiam, ¿no? El pivot freshman de 7-2, que os acordáis que al principio de temporada empezó muy bien y luego ya desapareció del mapa. Breakout player, por cierto, para el año que viene, ya os lo dejo la cuñita. Si sigue aquí, que no pido transfer portal, que he visto cómo está esto, veremos a ver. Nebraska ganó este torneo con un partidazo de Juwon Gary, 20 puntos, Frank Williams 21 y con Oresilla 21 puntos de metralleta desde el banquillo para reventar el partido. Un con Oresilla que no tuvo respuesta a UCF, un equipo tremendamente defensivo para pararle. Es cierto que UCF es un equipo mucho más físico, alto, duro, lo que le gusta a Johnny Dawkins, de corte defensivo, pero no pudo parar a Conor Jan, que tuvo ese día. No, el Conor Jan es esto, ¿no? Te puede meter 21, te puede hacer un 1 de 10 en tiros y quedarse igual. Pues Conor Jan, veremos si el año que viene no es un jugador ya sentado en el puesto de titular clave en esta Nebraska. Y en UCF, lo que hemos dicho, 29 puntos desde el banquillo de Jordan Ivy Carrick, también el anotador que llegaba a transferir este año. UCF, que ha tenido un año regular, creo yo, y 9-11 de Mustafa Tiam, 13 puntos de Nils Mahowski, pero insuficientes, sobre todo ese 7 de 29 en tiros en triples de UCF les condenó ante una Nebraska que sobre todo jugó más en equipo, ¿no? O sea, llama la atención que de 29 tiros a canasta de Nebraska, 20 fueron asistencia, con lo cual muy interesante el juego de Nebraska con Andrew Morgan, el pivot, 4 asistencias, o sea, ya un jugador que estoy mirando a ver si puede volver. Sí, podría volver en un quinto año y cuidado con este pivot para el año que viene, súper interesante. Pasador y demás. San Hoiberg jugando muy bien también, 7 asistencias. Y bueno, Nebraska aprovechó el momento y desde luego que, ojo, porque Nebraska tiene 1 millón de euros en mil para gastar en jugadores. Veremos a quién puede traer y a quién no. Nebraska siempre ha sido un equipo de traer jugadores mid-majors y de clase B de Power 5. O sea, vamos a ver en qué se lo gasta, pero desde luego que tiene dinero para traer jugadores y sobre todo reforzar un equipo. Y sobre todo UCF. Si mantiene este bloque, que podrán volver un par, yo creo que UCF es un equipo a tener en cuenta el año que viene. Y poco se habla del equipo de Johnny Dawkins, pero no es fácil la transición de la American a la Big 12. Y ya el año pasado dieron mucha guerra en la Big 12. Este año han dado menos guerra, pero han llegado al final del torneo este de postemporada. Y desde luego que chapo por ellos. Y era un equipo del cual tenía que hablar, ¿no? Porque no hemos hablado prácticamente nada este año de UCF. Y tenemos que meter la cuñita tanto de ellos como de Nebraska. Hemos hablado antes también de Georgetown. O sea, equipos que han estado ahí, pero no hemos podido hablar porque han tenido malas temporadas, han llegado a este torneo y han tenido su momento de gloria. Pues este ha sido el College Basketball Chrome. Chicos, chicas, realmente para mí, fracaso de torneo, sinceramente. Quiero que el nivel del NIT ha sido muy superior, muy superior. Y desde luego que si no lo habéis visto el vídeo de esta mañana donde resumo el NIT, quiero que vale la pena porque estuvo bastante bien. Y yo creo que de ese NIT van a salir bastantes jugadores de Transfer Portal que veremos si acaban en estos equipos mediocres, por cierto, de Power 5. Aquí dejo la cuñita. Lo dicho, mil gracias por estar aquí en el canal. Mañana, miércoles, traemos el análisis ya, una vez hayáis visto vosotros también la Final Four para comentarla con nosotros. El jueves hablamos Jorge Virue y yo del McDonald's All American. Y el viernes veremos a ver qué hacemos, si traemos alguna entrevista de algún jugador interesante o si hay algún otro tema del que hablar. Así que lo dicho, seguir disfrutando de la NCAA con el FC60. Ya no hay partidos, pero hay mucho de lo que contar, mucho que analizar y mucho que seguir porque esta liga ya sabéis que, aunque no haya partidos, nunca para. Mil gracias por estar ahí y hasta luego.